Bien, entonces, con la intención de que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan pendientes, de modo tal que el día del parcial final estén mucho más preparados, vamos a solucionar punto por punto los talleres que he dejado. Dos talleres son muy grandes, el de fonética y fonología, que es este taller 2, bogotanismos, fonemas, fonos y sílabas, y el otro es el de morfología, que ya ahorita abriré y compartiré en pantalla. Eh, ¿Qué les iba a decir? Es probable que dediquemos unos minutos a los listados de Hockett y de Jacobson, pero quizás no nos dé el tiempo, ¿vale? Insisto en que esto va a ser fructífero si ustedes plantean sus dudas. Si hay algo que ustedes ven que yo pongo aquí y que ustedes no pondrían o no entienden por qué debería ir, me dicen. eh, e incluso si ya saben un poco la respuesta, pueden señalarla. Entonces, por ejemplo, el primer punto era muy abierto. Les pedía que señalaran máximo 60 palabras, que es más o menos el número de líneas que puse acá, 5 líneas. ¿Cuál es la diferencia entre fonética acústica y fonética articulatoria? Y que para aclarar esa diferencia presentaran fenómenos de investigación o preguntas de investigación que fueran propias de la fonética acústica y de la fonética articulatoria. ¿Alguien quiere arriesgar en el chat alguna respuesta inicial? Digamos, la primera oración con la cual uno podría empezar a responder esto. ¿Nadie? Hola, ¿están ahí? Esto era lo que odiaba de las clases virtuales. Bueno, las voy a responder yo, pero así creo que no es Pues tan entonces fructífero. yo creo que en base a la Ajá, fonética, sí, yo Santiago Bella, dale, dale. en base a la fonética articulatoria, pues esta se encarga más, digamos, de ver los puntos, los modos de articulación, digamos, de los sonidos, ¿sí? Digámoslo, ver de una manera más fisiológica, ¿sí? Y pues la fonética acústica ya es el sonido, pero ya propiamente como un fenómeno físico, más físico, o sea, Bien, como ondas de sonido y tal. eh, ahí están las dos ideas principales. ¿Sí? Por un lado, como señala Santiago Abella, la fonética articulatoria se ocupa más de asuntos fisiológicos, anatómicos, diría uno, también, ¿sí? Eh, y la fonética acústica se ocupa del sonido, pero como un fenómeno físico. Yo creo que ahí es importante señalar lo que comparten, ¿sí? Y yo lo señalaría del modo siguiente. Si bien ambas disciplinas se ocupan del sonido como tal, ¿por qué hago esta aclaración del sonido como tal? Porque recuerden que la fonología, no la fonética, sino la fonología, se ocupa del sonido en tanto representación mental. Como los sonidos de las lenguas, los sonidos lingüísticamente relevantes, son representados a nivel mental y generan cambios de significado y podemos encontrar pares mínimos, etcétera, etcétera. Pero como aquí no estamos hablando de fonología, sino de dos vertientes de la fonética, la primera, la fonética articulatoria, la segunda, la fonética acústica o al revés, en el orden que ustedes quieran. Como aquí no estamos hablando de la representación mental de los sonidos, sino de los sonidos como tal, pues hay que empezar señalando qué es lo que comparte. ¿Sí? Ambas disciplinas se ocupan del sonido como tal. Insisto, esta parte de como tal se refiere al hecho del sonido en tanto materialización, en tanto manifestación de esas unidades mentales. ¿Cómo se materializa? Pues eso es lo que va a diferenciar una y otra. Como dijo Santiago Abella, si ese sonido, esa unidad mental se materializa y lo que nos interesa es el proceso y las partes que
están allí en la producción de ese sonido, pues entonces es fonética articulatoria. Si ese sonido se materializa y lo que nos interesa es las ondas sonoras, el volumen, la frecuencia, pues vamos a hacer fonética acústica. ¿Vale? Entonces, primero empezar señalando lo que comparten. Si bien ambas disciplinas se ocupan del sonido como tal, la fonética acústica lo estudia el sonido lingüístico como tal. La fonética acústica lo estudia como un fenómeno físico. Ahí entre paréntesis podemos poner estudia ondas, frecuencias, timbres, etc. Y ambas disciplinas se ocupan del sonido lingüístico como tal. La fonética acústica lo estudia como un fenómeno físico y la fonética articulatoria como un fenómeno fisiológico o anatómico, entre paréntesis, órganos involucrados, acción de las cuerdas vocales, cavidad principal, etc. ¿Listo? Estas fueron las dos ideas concretas de Santiago Abella. Yo lo único que hice fue añadir no lo que las diferencia, sino lo que comparten, que es esta sección de aquí, y poner entre paréntesis ejemplos más aterrizados, ¿vale? Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fonética acústica y fonética articulatoria? Uno podría responder de manera muy breve en 45 palabras que a pesar de que ambas disciplinas se ocupan del sonido lingüístico en tanto sonido materializado, la fonética acústica lo estudia como un fenómeno físico, es decir, que se materializa en ondas, en frecuencias, en timbres medibles, y la fonética articulatoria lo estudia como un fenómeno fisiológico o anatómico. ¿Qué órganos están involucrados? ¿Cuál es la acción de las cuerdas vocales? ¿Cuál es la cavidad principal en la producción de determinado sonido? Etcétera. ¿Hay dudas con respecto a esto? Insisto, aquí no estamos diferenciando fonética de fonología, sino que estamos diferenciando dos vertientes dentro de la fonética. ¿Ninguna duda? Alexandra, Natalia, Carol, Juanita, Jade. No. Todo claro. ¿Pasamos a la pregunta 2? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué hago la aclaración de que no estamos diferenciando fonética de fonología, sino que más bien estamos diferenciando dos vertientes dentro de la fonética? Porque tal vez por ahí alguno tiene todavía dudas sobre fonología, entonces no está la respuesta a esas dudas aquí. Dicho sea de paso, en nuestras clases profundizamos sobre todo en fonética articulatoria, ¿cierto? Que era la que nos permitía describir un fonema o un fono con base en criterios articulatorios que ya veremos abajo. En el segundo punto les pedía que consideraran las palabras subrayadas. Ahí presentaba una serie de expresiones, construcciones, frases. Y en esas construcciones, frases, expresiones, subrayaba algunas palabras y les pedía que indicaran con la notación corchetes cuadrados menos S qué palabras terminan usualmente con un sonido corto y con la notación corchetes cuadrados más S qué palabras suelen terminar con un sonido sonoro. El ejemplo era mucho tilín, tilín y nada de paletas, que en el podcast de Sofía, Alejandro y Carolina creo que aparecía. Sí, creo que era como la traducción de uno de los refranes dichos que ponía Sofía en francés. Bueno, y las palabras subrayadas eran tilín y paletas, ¿no? Entonces la palabra tilín termina en una consonante nasal, ¿cierto? Y a Santiago Español, que le gustan los universales, universales no en el sentido de que se apliquen a todo el universo, sino en el sentido lógico,
en el sentido de que a un conjunto dado le corresponde, digamos, una afirmación que se aplica a todo el conjunto, pues uno de los universales es que todas las nasales son sonoras. Ustedes miran el AFI y todas ellas están al costado derecho. Sí, recuerden que las que se ubican al costado derecho son las consonantes sonoras. Entonces, dado que tenemos una nasal, para ser más específicos, la nasal alveolar, como dije, sonora, pues la notación que esperaríamos es más S entre corchetes cuadrados, porque es sonora. ¿Vale? En cambio, paletas está a final está a final de palabra, a final de expresión, de hecho, y es sorda. Cuando ustedes miran el AFI, esta consonante es fricativa, alveolar y está al lado izquierdo, o sea que es sorda. ¿Vale? Este puntico tenía una pequeña cascarita, que era el ¿qué? El primer ejemplo. ¿Cómo la ve usted que tiene gafas? Entonces, la mayoría ponía acá más S, indicando que aquí hay un sonido final sonoro. ¿Vale? Era una respuesta posible, pero quiero que vean ahorita cuál es la trampa. Acá no había dudas, era entre corchetes cuadrados menos S. De aquí había como trampa, porque si ustedes piensan en el sonido, no de manera aislada, no como que por aquí hay un fonema, por aquí hay otro y por aquí otro distinto, sino como parte de una cadena en la que se combinan otros sonidos, otros fonos, la verdad es que nosotros no decimos, por lo menos no en el español de Bogotá, creo que en general no en el español de Colombia, pero quizás por ahí hay alguna excepción, no decimos usted. Es raro que digamos usted, marcando tan fuertemente la oclusiva alveolar sonora. Y entonces, claro, tomaron el fono que aparece al final de manera aislada. Y si lo tomaban de manera aislada, insisto, lo que iban a encontrar era que este fono es una oclusiva alveolar sonora. Pues cuando decimos la palabra usted, entre otras palabras, ¿sí? Junto a otras palabras, más bien lo que sucede es que decimos usted, con la oclusiva también alveolar, pero sorda, no sonora, sino sorda, o en algunos casos elidimos, eliminamos, suprimimos la consonante final. Y entonces normalmente decimos algo así como usted o usted. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué había trampita acá? Hola. Sí, sí, señor, pero entonces cualquiera de las dos respuestas podría ser válida. Sí, digamos, estaba planteada para que al que pusiera esto le sumara un bonus, digamos, porque implicaba que esa persona había analizado el sonido en cuestión no como un sonido aislado, no como un fono independiente alejado de los otros, sino que se había puesto a hacer el ejercicio, que es lo que toca hacer cuando uno hace fonética, de decir en voz alta a ver qué es lo que suena, ¿no? Cuando estén haciendo el análisis del corpus en el parcial final, intenten repetir lo que dice la persona para ver qué es lo que suena y qué análisis fonético-fonológico se puede hacer de eso, ¿vale? Entonces, si ponían aquí más, listo, respuesta esperada, pero que se quedaba, digamos, en lo evidente. Si ponían menos, yo podía notar que había un análisis, digamos, bien minucioso del sonido en cuestión. Aquí no hay dudas, porque fíjense que es que aquí el
fono fricativo alveolar sordo no interactúa con otro fono porque ya después no hay nada más. Y el que está atrás pues es una vocal que no suele generar tantos cambios. Por lo menos no como vocal solita. Si estuviera en posición intervocálica, de pronto sí. Bueno, la siguiente. Dejen de comer pan delante del pobre, ¿no? Entonces, teníamos la palabra comer, que termina, ¿en qué fono termina esta palabra? Comer. ¿Quién puede describir ese fono? Este es uno de los fáciles, este es uno de los automáticos, digamos. En este caso ambos serían sonoros. Ambos te refieres a el Comer fono y... final de la palabra comer y el fono final de la palabra del. Sí, sí, sí. Bien. Sí, digamos que es la respuesta más inmediata. Cuando estaba calificando esto, acá sí de pronto era un poco más duro, en el sentido de si ponían que los dos son sonoros, y recuerden que la sonoridad se refiere al hecho de que hay vibración de las cuerdas o pliegues vocálicos, porque hay vibración porque el aire que es empujado por el diafragma, eh, el diafragma empuja los pulmones, el aire que está almacenado allí sale por los bronquios, que luego llevan esas dos corrientes de aire a la tráquea, y ahí la tráquea en algún punto hace que esa corriente de aire se encuentre con los pliegues vocálicos. Si estos están tensos, pues se produce vibración mientras pasa el aire. Si están distendidos, pues no. Entonces lo que está diciendo Jason acá es que los dos eran sonoros, es decir, que el aire procedente de los pulmones, empujado por el diafragma, viajó por la tráquea y llegó a la laringe, donde están las cuerdas vocálicas, y al llegar allí, estas estaban tensas, de modo que se produjo vibración. Este es el análisis de nuevo superficial. Es el análisis de sonidos aislados. ¿Sí? Sin embargo, es bastante probable que aquí esta vibrante simple, también conocida como percusiva alveolar sonora, pase más bien a ensordecerse. Y esta lateral también. ¿Qué hay de común entre esas dos palabras que el profe eligió? ¿Quién puede ver algo allí que compartan? Después sigue una P. Después no sigue una P. Pues en el taller escrito sí, pero como estábamos analizando, Ay, no me hace Pues sigue una analizar oclusiva. la OMI. que no te entendí nada, el audio estuvo ahí como confuso. ¿Qué es lo que sigue después? Que en términos de Una escritura, oclusiva. una Pues- oclusiva, pero eso da lugar a muchas posibilidades. Oclusiva bilabial, labiodental. Pues que yo creo que puede darse así, digamos, con cualquier oclusiva y no solo con esa, sino bueno, una oclusiva, ¿cómo se llama eso? Una oclusiva bilabial sorda. Sorda, muy bien. Entonces, en ambos casos, el fono que sigue es, ¿quién es Laura González? Laura González es Laura Lorena. Bueno, esto es solo como... Sí, bien. Entonces, en ambos casos, las palabras subrayadas, el sonido final de las palabras subrayadas, tiene como acompañante a una oclusiva, pero decirlo así sin más no aclara la cuestión, Santiago. Bilabial, pero eso también deja abierta otra posibilidad, en este caso, sorda. Tenemos, después del verbo comer, la oclusiva bilabial sorda, y después de la contracción del, la oclusiva bilabial sorda. ¿Y qué cambió en la notación? Fíjense, estoy dando control Z.
es que esto pasó de ser sonoro, es decir, más S, a ser sordo, menos S. Entonces, el que hizo el análisis detallado habrá notado que las palabras elegidas estaban en un contexto que ubicaba a una consonante sorda después de estas otras consonantes que eran más bien sonoras. Y cuando esto sucede, y especialmente cuando sucede a final de palabra o a final de sílaba, que es lo que llamamos coda, esto no lo vimos en clase, no es necesario que lo aprendan, pero el final de sílaba o el final de palabra se conoce como coda silábica. ¿Sí? La coda silábica es la última parte de la sílaba. Pues las palabras en coda silábica, es decir, al final, seguidas de una consonante, que dije no, las palabras no, los sonidos en coda silábica, seguidos de otro que es más bien sordo, tienden a debilitarse, tienden a verse modificados por el sonido que les sucede. En este caso es factible pensar que se ensordezcan. Si habían puesto en este caso más sonora y más sonora, les ponía medio punto, ¿vale? Si habían puesto en alguna más sonora, menos sonora, les ponía el punto entero, y si habían puesto los dos, bonus. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué esto? Los fonos tienden a modificarse en función de los otros fonos que los acompañan. Que el ejemplo típico era el de vaca versus lobo, o el de gato versus, yo qué sé, pago. Cuando producimos el fono inicial de la palabra vaca, es más claro el hecho de que el fono es oclusivo, bilabial, sordo. Pero si vamos a decir lobo, ahí aparece un alófono, aparece una de las manifestaciones de esa oclusiva bilabial. Que dije ahorita sorda, no, oclusiva bilabial sonora, perdón si dije sorda, no sé si dije sorda, pero es sonora. Y cuando vamos a producir lobo, ya no es tan claro que sea oclusiva. Sigue siendo bilabial, sigue siendo sonora, pero dado que está en posición intervocálica, en medio de dos vocales, suele manifestarse como fricativa. O sea, los labios se aproximan y dejan un canal estrecho que produce fricción. No es, por lo menos no tan evidente y frecuentemente, oclusiva. Y algo similar sucede con la palabra gato y la palabra tango, digamos. Cuando producimos el fono inicial de la palabra gato, es bastante claro que este fono es oclusivo, hay un cierre, y es velar, ese cierre se da entre el posdorso de la lengua y el velo del paladar. Luego hay una liberación y además hay acción de las cuerdas vocales, entonces es oclusivo, velar, sonoro. Ahora, eso en la palabra gato, pero en la palabra tango, el elemento que precede a este fono es nasal. ¿Sí? Y entonces ese elemento nasal va a tener después una consonante velar. Es normal entonces que esa nasal se velarice. Aquí el ejemplo es más bien de la influencia de la velar en otro fono. Y en tango encontramos más bien el fono que acabo de enviar en el chat, que lo voy a poner aquí en la pantalla ahora que lo pienso, para que quede en la grabación. Ahí, chanfle. Entonces, si ustedes se fijan, la consonante sigue siendo nasal. No tengo el simbolito del acento, porque algunas teclas de la parte superior de mi computador se dañaron.
Voy a copiarlo de acá. Entonces, en la palabra tango sucede algo así. Entonces voy a hacer un super zoom. Insisto, esto uno probablemente lo representaría así y ya, ¿cierto? La consonante nasal alveolar sonora, pero insisto, después de ella va a aparecer la consonante velar, que es mejor representar, ay, fuck, perdón, que es mejor representar así. Y vamos a utilizar la fuente adecuada para transcripciones fonéticas, que es Doulos-Sil. Entonces, la transcripción fonética básica sería esta. Pero la verdad es que ahí uno está mirando las cosas a medias, porque acá tenemos una velar y atrás esta nasal se ve modificada por esa velar. El hecho de que luego yo vaya a producir una consonante velar hace que esta nasal, que en principio era alveolar, se velarice. Este fono es un fono nasal velar sonoro como todas las nasales. Claro esto, la reflexión de fondo, más allá de si se velariza o se ensordece, de si se fricativiza o se bilabializa o todas estas cuestiones particulares, la idea general es los fonos se afectan entre sí, producen modificaciones por el contexto fonético en el que están. ¿Es clara esa idea? Santiago Español, Alexandra. Sí, Sí, súper profe. clara, lo más claro que he escuchado. Bien, entonces acá, no sé, digamos, podría haber sido así, ¿vale? Bueno, en la siguiente ya no había tanta trampa, échele maíz al gallo. Entonces, de nuevo, ¿qué era lo que tenían que considerar acá? ¿Qué precede y qué sucede al fono en cuestión? Aquí el fono va a depender de quién lo esté analizando. Si tuviera algún estudiante que usara el español de España, quizás Julián es el único cercano a esa variedad, pero el fono sería fricativo, interdental, sordo, ¿cierto? Azá. Sin embargo, la mayoría de nosotros produce esto como un fono también fricativo, pero no interdental, sino más bien alveolar, y mantenemos el hecho de que es sordo. No decimos maíz, sino maíz. ¿Vale? De hecho, si ustedes escuchan hablar a Petro, Petro por alguna razón alarga las fricativas alveolares sordas, ¿sí? El país, como que se queda ahí como el... No sé por qué, su forma particular de hablar. Y entonces, el análisis inicial señalaría que este fono es menos sonoro, dicho de otro modo, sordo. ¿Vale? Alguien podría señalar, está en posición intervocálica, atrás está la vocal cerrada anterior no redondeada, y adelante, después, está la vocal central izquierda, ¿no? Alguien podría señalar que eso hace que se sonorice. Y era posible. No obstante, habría que demostrarlo y cuando uno revisa en las páginas que les dejé en el Classroom, que recuerdo que para fonética y fonología les dejé muchos insumos, que espero que usen en el parcial final, eso sí suele suceder, pero más bien en algunas variedades, en algunas formas dialectales o sociolectales del español, no como patrón general. ¿Listo? Entonces,
Lo más procedente aquí era menos sonoro, o sea, sordo. Y ustedes van a decir, no, pero qué injusto, porque arriba sí. Pues fíjense que arriba la interacción era entre un fono consonántico con otro fono consonántico. Aquí uno de un fono consonántico con otro consonántico. No niego que los fonos vocálicos también producen influencias, cambios en los otros fonos, pero acá en este ejercicio me esforcé porque esa interacción fuera claramente entre consonantes. Además, las palabras que les señalaba, la mayoría, salvo las últimas, incluían consonantes. En el caso de gallo no había ningún, perdón, de al, no había ninguna duda. ¿Qué notación pondrían ustedes ahí? La segunda palabra subrayada era al. ¿Más sonoro o menos sonoro, Jade? ¿Cuál, profe? La segunda palabra, querida, es decir, Al. al. Te lo pregunté. Sonoro, dice Fabio. La respuesta es sí, más ese. Lo que quiero que noten con este ejercicio es cuál era el fondo de la cuestión. ¿Por qué sí es más sonoro? Entonces, análisis superficial, el que he señalado de aquí en adelante. Tomamos el sonido representado por este grafema. El sonido representado por ese grafema es el lateral alveolar sonoro. Y fíjense que es sonoro. En el último elemento de mi descripción dije sonoro. Entonces el análisis superficial diría es sonoro porque en el AFI este grafema representa un fonema o fono sonoro. Pero incluso si le hacemos el análisis considerando los otros fonos, pues la otra consonante también es sonora, ¿cierto? Es la consonante oclusiva velar sonora. Entonces lo más normal es que sea sonoro. Si alguien falló aquí, les anulé todo este punto. O sea, todo este de acá ya no le sumaba. Porque es que aquí no había posibilidad que fuera otra cosa. Era evidente por ambos lados. Bien, Jade, ya que abriste el micrófono ahorita, en este caso, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Ojos y gotas, ¿más S o menos S? Menos ese. Menos S en ambos casos, dices. Sí. ¿Y por qué? Entonces, análisis superficial y análisis de la relación entre los fonos. En el análisis superficial, ¿qué puedes decir con respecto a ojos? Pues que en la fila es un sonido sordo. El fono S es un sonido sordo. ¿Puedes describirlo con mayor precisión, Jade? Esta deberías tenerla memorizada. Yo sé que el día del parcial van a poder... Fricativa alveolar sorda. ¿Fricativa qué? Alveolar sorda. Muy bien, esta es una fricativa alveolar sorda. Es una consonante fricativa alveolar sorda. Entonces en el análisis superficial iría menos S. Estaba a punto de decir que en el parcial pues ustedes van a poder sacar el AFI, pero fíjense que si ustedes ya dominan un fono van a ahorrar tiempo, ¿sí? En caso de que sea relevante la fricativa alveolar sorda. Listo, Jade. En el análisis superficial parece que sí, que es menos S. Y en el análisis que considera los otros fonos con los que interactúa el fonema o fono fricativo alveolar sordo, ¿qué podrías decir? Pues las dos vocales son sonoras, ¿no? ¿Cuáles dos vocales, querida? Y, uy, no me acuerdo. La O y la A, pero no me acuerdo. La A es. La O, Uy, no me acuerdo. la O que está atrás, ¿sí? La O se describe como una vocal semicerrada posterior, ¿vale? Vocal semicerrada posterior, y si quiere ser mucho más específica, semicerrada posterior redondeada, como claramente se ve cuando uno hace una O. Los labios se redondean. Pero, ¿qué quieres decir con el hecho de que la vocal semicerrada posterior redondeada está ahí? ¿Qué relevancia tiene que esté ahí? Y no sé por qué hiciste alusión a la A, es decir, a la vocal
central o, para ser más específicos, semianterior abierta. Más bien considera la interacción que tiene ojos con el fono final de ojos con otro fono consonántico. En este caso, con el que representa el grafema Q. Este fono representado por el grafema Q es la oclusiva velar sorda. Entonces, si hubiera alguna interacción entre estos, lo que se mantiene es que son fonos consonánticos sordos. Entonces, fíjate que tanto el análisis superficial como el análisis que considera la interacción entre estos fonos te lleva al hecho de que son sordos. Y en gotas ni siquiera hay que plantearse esa pregunta porque está a final de expresión. No hay luego otro fono consonántico con el que interactúe. ¿Listo? Profe, Sí. una pregunta. Dime. No sé, digamos, siempre que es con una S, bueno, con Con una fricativa alveolar sorda aplicativa alveolar sorda, o con asá. en el acento de Bogotá y demás, supongo que siempre va a ser sordo, o sea, o existe una regla que diga que no. Después de la fricativa alveolar sorda, si va una sonora nasal, ¿se vuelve sonora? No, ¿cierto? Porque de hecho, en el español de Bogotá no se usa la fricativa alveolar sonora, ¿no? Yo diría que en general, en el español, así haciendo como afirmaciones muy categóricas, pero puede que haya alguna variedad dialectal o sociolectal que me desmienta, pero en español el fono azá, es decir, el fono fricativo, también alveolar, pero en este caso sonoro, no aparece. No aparece frecuentemente en las variedades del español. Si apareciera, sería en una variedad muy específica y por un hablante muy particular. Se me ocurrió algún ejemplo. Los hablantes del portugués de Brasil dicen más bien cosas como casa, casa. Es probable que transfieran ese rasgo fonético cuando estén hablando español como L2, pero en general no aparece. No, ese es otro ejemplo, Fabio. ¿Listo? El que pones en el chat es un ejemplo distinto. Santiago Bella. Yo creo que sí aparece. Por ejemplo, cuando yo digo palabras como musgo o como mismo, a mí me suena sonora. Musgo, Sí, mismo. tal y como las acabas de producir, a mí también me parece que son sonoras. Lo que yo señalaría y es no sé qué tan natural está saliendo eso. Pues, no sé. Tendríamos que grabarte de manera desprevenida sin que tú te des cuenta o tomar alguno de los audios que tú envías por WhatsApp a tus amigos y ver si efectivamente cuando aparecen esas secuencias tú lo haces de manera sonora o lo haces de manera sorda. Es probable que ahorita tu cerebro predispuesto a este fenómeno esté generando eso. Entonces, esa es la famosa paradoja del observador. Si el lingüista va a recoger datos sobre un fenómeno que le interesa, pero de algún modo termina diciéndole a sus sujetos, es que quiero investigar esto, y sus sujetos como que o potencian el fenómeno y luego cuando uno mira las gráficas aparece por todo lado y uno como que sospecha, o lo minimizan, entonces ya no aparece por ningún lado y uno también sospecha. ¿Cómo se suele neutralizar esto? Pues haciendo que el observador no esté tan notorio a los ojos del sujeto que uno está observando. Entonces, insisto, una buena forma de evaluarlo es tomar audios previos que tú hayas enviado y evaluar si efectivamente los fonos fricativos alveolares en ese contexto que tú señalas se producen como sonoros o como sordos. Dice Santiago Español en el chat, pero igual, si así él lo haga de manera consciente, ¿no sería prueba factible que se use en la lengua? Claro, pues aquí volvemos al argumento de siempre, que era el que ustedes me daban en fonética y fonología. Pero si yo pongo cualquier símbolo entre corchetes cuadrados, ¿me lo vale? Pues sí, porque entre corchetes cuadrados van los fonos, las manifestaciones de la unidad mental. Lo que yo les reprocharía es, ¿normalmente ustedes en serio dicen eso? ¿O lo están haciendo solo para morderse la cola? ¿A qué me refiero con morderse la cola? Para comprobar aquello que quieren demostrar. Pues si lo están haciendo así, pues esos no son datos relevantes sobre la lengua española o sobre el modo en el que Santiago Abella usa el español. Insisto, la mejor forma de evaluarlo de manera objetiva es tomar un audio de Santiago Español en algún chat
de hace 6 meses, donde no había tomado la materia, y analizarlo. Me parece un ejercicio interesante, hagan la tarea. Entonces, la hipótesis es que, según Santiago Español y Santiago Abella, cuando la fricativa alveolar sorda, es decir, asá, aparece en medio de otros fonos que son más bien sonoros, el ejemplo que pone Santiago Abella es musgo, por ejemplo, que está precedida, esta consonante está precedida por una vocal, que las vocales son sonoras, y luego está sucedida por una oclusiva velar sonora, pues que ahí habría una sonorización de s, y dejaría de ser s, y pasaría a ser z, z. ¿Listo? Evalúenlo con sus propios audios, con los audios de algún compañero, etc. Me parece un buen ejercicio para aplicar esto que estoy señalando. Cómo los fonos interactúan entre sí y producen cambios. Por supuesto, esos cambios nunca van a ser locos y arbitrarios del tipo, tenemos una consonante fricativa que al interactuar con una palatal se palataliza. No, eso ya suena muy descabellado. Pero si de pronto se cambia la sonoridad, el punto o el modo de articulación, dependiendo de qué tan cercanos se ubican en el áfino y en el punto y modo de articulación. ¿Listo? ¿Ya hay tema para el podcast? No, pues yo espero que en este punto ya estén terminando de documentarse para grabar el podcast máximo el miércoles, ¿no? Bien, si se quedan hasta el final les puedo dar una noticia sobre el podcast. Seguimos. Entonces, aquí Gotas no estaba interactuando, bueno, el fono final de Gotas no estaba interactuando con otra cosa que pudiera influirlo de manera muy notoria. Aquí sí, pero la consonante con la que estaba interactuando también era, digamos, sorda, entonces no había ninguna posibilidad. En el caso de que, pues definitivamente tiene que ser más sonora. En el caso de Betamax, el fono final de Betamax definitivamente tiene que ser menos sonoro. ¿Por qué digo definitivamente? O sea, no cabe otra opción. Porque que, el fono final de la palabra que es una vocal, y las vocales son sonoras. ¿Listo? Análisis superficial, este fono aislado es sonoro. Análisis que considera la interacción con otros fonos, pues viene una nasal bilabial. Ya dijimos que el universal es que si un fono es nasal, tendrá que ser sonoro. Entonces, por ambos lados es más ese. Y lo mismo sucede con Betamax. Si ustedes analizan el grafema X representa la secuencia oclusiva velar sorda más fricativa alveolar sorda. Es la secuencia de dos sordas y ahí termina la expresión, no hay otro fono consonántico con el que interactúe. ¿Damos por terminado este punto? Bien. Alexandra, el hecho de que esté tildada la palabra que no obedece a un asunto fonético. Es un buen apunte como un dato que uno podría dar ahí suelto. Ustedes saben que mis clases no son de ortografía o redacción, pero existe una tilde que se llama tilde diacrítica. La tilde diacrítica sirve para diferenciar dos pares de palabras que se escriben igual y que suenan igual. Ahí es donde está el asunto, suenan igual. Si uno les hace el espectrograma, son lo mismo, pero que significan cosas distintas. Entonces ahí la tilde no está señalando asuntos de intensidad silábica, de prominencia silábica, sino que la tilde es un elemento visual que nos ayuda a diferenciar. ¿Y qué nos ayuda a diferenciar? Nos ayuda a diferenciar cosas como tú, segunda persona del singular, tú, Alexandra, estás escuchando esto. Ese tú llevaría tilde porque es el pronombre de sujeto, frente al posesivo. Tu carro, tu casa, tu clase, tu niño, tu niña, tu computador. ¿Sí? Entonces, el primero lleva tilde, el segundo no. ¿Eso tiene que ver con el hecho de que uno suena más duro que el otro? No. Tiene que ver con el hecho de que la tilde diacrítica diferencia dos palabras que se escriben igual y que tienen el mismo sonido, pero que van a significar cosas distintas. Lo mismo sucede con el que, la conjunción subordinante que introduce oración subordinada nominal. Ella dijo que no lleva tilde.
y el que más bien se utiliza con valores interrogativos, que max, betamax. Acá tenemos ese ejemplo. Entonces aquí la tilde no ayudaba mucho al análisis fonético, la verdad. Bien, y entonces ahí simplemente estábamos practicando uno de los criterios de la fonética articulatoria, que era la sonoridad, pero además intenté llevar esto un poco más lejos para que ustedes reflexionaran sobre la influencia que tienen los otros fonos que interactúan con el fono que estamos analizando. En este punto sí les pedía que utilizaran todos los criterios articulatorios, ¿sí? Para describir los fonemas que se presentaban enseguida. Entonces el ejemplo era ashá, ashá, fricativa posalveolar sorda, y explicaba, es fricativa porque el aire transita por un canal estrecho que produce una fricción que es perceptible en turbulencias. Es posalveolar porque la lengua, que es el articulador móvil, se acerca a la parte posterior de los alveolos, punto inmóvil. Y finalmente sorda porque no hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Listo? En este ejercicio voy a poner la descripción y la explicación más bien la voy a hacer de manera oral. ¿Listo? Estos de acá deberían tenerlos dominados, memorizados, tatuados en el brazo si quieren. ¿Vale? ¿Quién puede escribir este? Rápido. Sí, es lo mismo que sucede con el, pronombre de sujeto, y el artículo, el que en el arbolito queda como un determinante. Jason. Creo que es oclusiva, alveolar y sorda. Oclusiva, Sonora, sí, alveolar, sonora. sonora. Entonces, vamos un poco despacio con las primeras. Es oclusiva porque hay un cierre entre algunos órganos. En este caso, los órganos, como se señala en el segundo elemento, son la lengua, que casi siempre está involucrada, y los alveolos. Entonces, la lengua se une a los alveolos de modo tal que el aire que venía por la tráquea y llegó a la cavidad oral, ahí se ve interrumpido. Hay una obstrucción, hay una oclusión, un cierre, por eso es oclusiva, hay un cierre ocasionado por estos dos órganos que en algún punto se libera. Ese cierre es momentáneo y luego hay una fase de liberación. Además es sonora porque cuando el aire pasa por la tráquea, produce vibración en las cuerdas vocales. Oclusiva, insisto, porque hay un cierre entre los órganos involucrados, cierre que luego se libera. Alveolar porque los órganos involucrados son la lengua, que está casi siempre de manera tácita, y los alveolos, ahí es donde hay un contacto pleno que produce la oclusión, y sonora porque el aire al pasar por la laringe hace que las cuerdas vocales se activen. Bien, dudas sobre lo que es oclusiva, sobre lo que es alveolar, sobre lo que es sonora. Si los entienden por separado, está bien. Si además ya lograron asociar ese símbolo con la descripción oclusiva alveolar sonora, ya están automatizando eso. Bien, ¿quién tiene automatizada la otra? Esta es un poco exigente. Oclusiva es toda consonante que al producirse tiene una fase de cierre muy, muy notorio y otra fase de liberación. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre pongo para entender las oclusivas es la oclusiva bilabial sonora. B, b. Si la oclusiva se quedara solo en la fase de cierre, yo no puedo hacer... ¿De qué va ahí? Pero en algún punto libero y queda... ¿Listo? El contacto entre los articuladores es pleno y dado que es pleno es que se genera la oclusión. Ya lo de sonoro y sordo sí depende de que pasen las cuerdas vocales. ¿Quién tiene este otro fono? Fabio. Es lateral, muy bien. Sí, algunos quizás basándose en el AFI internacional ponen aproximante lateral, pero si ponen lateral está bien. Aquí estamos presuponiendo que todas son consonantes. Lateral es, muy bien, Fabio, alveolar y es también sonora. ¿Qué significa que sea lateral? ¿Vale? Esa es una pregunta que apareció, creo, en el parcial.
porque no es tan evidente, digamos, en las oclusivas es evidente lo que significa oclusión, cierre, ¿sí? Obstrucción. En las laterales no es tan claro, ¿sí? Entonces en las laterales hay obstrucción, pero esa obstrucción permite, en todo caso, que el aire siga fluyendo por los lados. ¿Sí? Entonces el aire que viene de los pulmones y sale por los bronquios y viaja por la tráquea, que puede que active o no las cuerdas vocales, llega a la cavidad oral y ahí en la cavidad oral la lengua hace algo, dependiendo de la consonante que tengamos. La lengua hace algo que obstruye el aire, digamos, en su movimiento, ¿cómo se dice? Straightforward, ¿alguien me ayuda con eso? En ese movimiento que va así, directo, derecho. Entonces ahí es donde está la obstrucción, entonces el aire viene así y hay algo que la lengua hizo y hace que ya no pueda seguir así, no puede. Entonces lo que pasa es que el aire se va por los lados. Por eso es lateral. ¿Vale? Se entiende cuando una consonante es lateral, cuando hay una obstrucción producida por la lengua, pero una obstrucción no total, como sucede en las oclusivas, sino que esa obstrucción deja otra salida, que en este caso son los costados laterales, los lados de la lengua. ¿Sí? Dice Fabio, a partir de la explicación anterior, entonces todos los modos pasan por fases para tener la producción del sonido. No, no todos. Hay modos de articulación, como dice Fabio, que tienen como fases. Entonces, en las oclusivas, uno puede identificar una fase de obstrucción, de cierre total, y una fase de liberación. Ahí sí. En las laterales, uno puede identificar una fase de obstrucción parcial y una fase de escape por los laterales, ¿vale? Pero en las nasales, por ejemplo, no hay fases diferenciadas. En las nasales lo que pasa es que el aire sale por la cavidad nasal, ya está. Eso se puede comprobar poniendo el espejo debajo de la nariz cuando uno produce la nasal bilabial sonora, AMA, que es la que está aquí abajo, de hecho. Aprovechemos para conectar ahí. ¿Listo? Entonces espero que se haya entendido lo del lateral. Acá tenemos una nasal bilabial sonora. Digamos, estos dos criterios del final son muy sencillos. Bilabial porque los dos labios están involucrados. Eso incluso se puede ver cuando el otro va a hacer amma, ¿sí? Los dos labios participan. Sonora porque uno puede tocar acá y vibran las cuerdas vocales y además porque ya tenemos el universal. Si es nasal, es sonora. Eso es así. En el AFI pueden comprobar eso y cada vez que produzcan una nasal se van a dar cuenta. Digamos que la parte retadora aquí es qué significa que una consonante sea nasal. Entonces ya no tiene que ver con que haya una obstrucción total y luego una liberación, que eso sería oclusiva. Ya no tiene que ver con que haya una obstrucción parcial y el aire salga por los lados, que eso sería lateral, sino que tiene que ver con que el aire sale por la cavidad nasal. Es decir, el aire no llega acá, sino que sigue derecho y pasa más bien por la cavidad nasal. En una de las herramientas que les compartí hay, ¿cómo se dice esto? Se me olvidó el nombre de estas imágenes de resonancia magnética. Imágenes de resonancia magnética que muestran eso. ¿Qué es lo que permite que una consonante sea nasal? Que el velo del paladar se baja, cierra la puerta a la cavidad oral y entonces el aire tiene que seguir fluyendo por la puerta que le quedó abierta, es decir, la cavidad nasal. ¿Listo? ¿Hay dudas sobre lo de lateral o hay dudas sobre lo de nasal? Y fíjate, Fabio, que aquí no hay como fases que uno puede identificar de la nasal. Claro, alguien dirá, sí, la primera fase es que el velo del paladar baja y eso hace que el aire tenga que ir a la cavidad nasal. Cuestionable. Más bien hace parte del hecho mismo de que sea nasal. ¿Ninguna duda sobre nasal o lateral? Gabriela, Esteban, Carolina, John chiquito, John grande, Juanita, que está silenciosa. Bien, sobre la que viene, entonces vamos con esta. Entonces, bueno, una cosa que en este punto yo espero que ya tengan automatizada es que primero señalamos el modo
luego el punto y finalmente la sonoridad. Nada de esto lleva puntos finales ahora que lo pienso. Pues la siguiente tiene dos nombres, cualquiera de los dos son válidos. La presentan a veces como vibrante simple. ¿Sí? Esta es alveolar y luego sonora. ¿Listo? Bien. Con las vibrantes podemos aplicar el mismo universal. Si es vibrante, simple o múltiple, cualquiera de las dos va a ser sonora. Pasa lo mismo que con las nasales. ¿Listo? ¿Cuál es el otro nombre de esta? ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? ¿En la mente? No a la mano, sino en la mente. Percusiva alveolar sonora. Percusiva, alveolar, y ya habíamos dicho que era sonora, entonces eso lo comparten. Lo que cambia ahí es que en un caso la llaman vibrante y especifican que es simple, y en el otro la llaman más bien percusiva, ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que un sonido consonántico sea vibrante o que sea percusivo? Vibrante simple, perdón, que sea vibrante simple o percusivo. Que hay un contacto rápido entre los dos órganos que participan, ¿sí? Hay, si ustedes quieren una metáfora visual, un latigazo. En este caso, la lengua va a los alveolos, porque fíjense que el segundo criterio nos dice que es alveolar. La lengua va a los alveolos de manera rápida y se retira. ¿Vale? Piénsenlo como una cuerda de guitarra. Si no les sirve el ejemplo del latigazo, que se da y se quita rápido, piénsenlo como una cuerda de guitarra y supongan que la cuerda no se queda vibrando así, sino que es tum, tum. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere vibrante. ¿Vale? Simple en particular, porque claro, si es vibrante múltiple, pues ahí sí van a tener el trrr. Alveolar porque el punto en el cual la lengua da el latigazo y se retira de manera rápida es los alveolos, y sonora porque vibran las cuerdas vocales, o si nos basamos en el universal teórico, porque todas las vibrantes, simples o múltiples, son sonoras. ¿Claro esto, Fabio? Entonces, esta es vibrante simple porque hay un solo contacto rápido entre la lengua y los alveolos. Percusiva porque es como un tambor, ¿no? Tú sabes que los instrumentos se clasifican según su interacción con, no sé, no, me da miedo aquí porque pronto Alejandro me corrige, pero el punto es que yo sé que un tambor es un instrumento de percusión, entonces haz de cuenta que es pegarle al tambor una vez y ya. Es que ahorita en el de comer terminaba en... Señalamos que terminaba... Vale, Fabio, pero es porque te perdiste la explicación de cómo interactúa este fono con el otro fono. ¿Sí? Creo que no voy a repetir la explicación. Te la ves ahí en la grabación, en el video. ¿Vale? Porque era una explicación, de hecho, bastante larga. Bien. Esta es muy fácil. Jade, otra vez. A ver si la memorizas, así automatizada. ¿Qué rollo, Fabio? Jade. Fricativa oclusiva sorda. Fricativa oclusiva. Acabas de... Fricativa oclusiva. No, mentira. No Sorda. sé. No. Ahora espera. Eso es lo que Aristóteles llamaba una Ah, contradicción. no, sí, ya. Si una cosa Ya. es A, no puede ser no A. ¿Cierto? Si una Fricativa alveolar sorda. si una cosa es fricativa, no puede ser a la vez oclusiva, porque estos son criterios excluyentes. Los dos se refieren al modo. Entonces, o bien el modo es fricativo o bien es oclusivo. ¿Vale? Es alveolar sorda. Fricativa, en efecto, porque, como se mostraba en el ejemplo, la fricción se produce cuando dos órganos se acercan tanto que el canal por el cual va a transitar el aire es muy estrecho. No hay obstrucción, como sucede en las oclusivas o en las laterales. Hay todavía un lugar por el cual transitar, el aire todavía puede pasar por ahí, pero ese canal por el cual puede transitar el aire es tan estrecho que produce fricción.
Y eso se percibe como en turbulencias. Sss. Un truco práctico para identificar las fricativas, todas ellas, ¿sí? Este también podría ser un universal, pero más bien un universal didáctico, digamos, un universal para practicar. Ustedes pueden prolongar todas las fricativas, casi como si fueran vocales. Si tienen la fricativa alveolar sorda, que es esta de acá, ustedes pueden seguir haciéndola como yo les señalaba ahorita que hace Petro, hasta cuando se les acabe el aire. O si tienen la fricativa interdental sorda, la del español de España, pueden prolongarla. Y fíjense que una oclusiva no permite eso, porque la oclusiva tiene una fase de cierre total y una fase de liberación. Es un proceso como que es como una foto que tiene que estar haciéndose a cada rato. En esta no. En esta se puede prolongar. Listo, las vocales se describen con base en criterios distintos, ya no atendiendo al modo y punto y sonoridad, sino atendiendo más bien a la apertura de la mandíbula en el eje Y y al movimiento de la lengua en el eje X. Entonces, esta es la que tienen que memorizarse, es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? En el eje Y, la mandíbula está hacia arriba, con lo cual la cavidad vocal está cerrada, lo máximo que se puede. Es anterior, lo cual significa que la lengua va hacia adelante. Vocal cerrada anterior, no redondeada, lo cual significa que al producirla los labios no se redondean. Si se redondearan, tendríamos el fono o fonema que encontramos en alemán y en francés. U, U, ¿vale? Que en el parcial estaba representado por el bonus del su de Cristiano Ronaldo. Esto entonces reflexiona acá, las vocales se describen con base en criterios distintos. En el eje Y se considera la apertura o cierre de la cavidad oral, es decir, el movimiento de la mandíbula hacia arriba o hacia abajo. En el eje X se considera si la lengua va hacia adelante, anterior, si se queda en el centro, central, o si va hacia atrás, posterior. Por supuesto, entre estos puntos hay puntos intermedios. ¿Vale? Siguiente, esta es muy, muy fácil. Voy a asignarle a los dos fonos que vienen una persona. Vamos a ver. Chan, chan, chan. Natalia Pérez Ortega. ¿Cuáles son estos dos fonos que vienen? Los dos son muy fáciles. Natalia, mano. Ay. No, no son tan fáciles. Bueno, vamos a hacerlos aquí rápido porque Natalia parece que no tiene la valentía todavía para decir cuáles son estos. Entonces, esta es oclusiva. Recuerden, hay un cierre total producido por un contacto pleno entre los articuladores, pero luego va a haber una fase de liberación. Es velar, porque la lengua que está implícitamente involucrada aquí va hacia el velo, la parte de atrás de la lengua va hacia el velo, y el contacto es tan estrecho que obstruye el aire, pero como digo, luego lo libera. Y es sorda. Si se tocan acá, no hay vibración de las cuerdas vocales. La contraparte de esta es la oclusiva velar sonora, que es ¿cuál? No la puse acá, pero la oclusiva velar sonora es g, g, ¿sí? La de gato. Bien, esta es fricativa, entonces recuerden, la fricativa es aquella consonante que permite que el aire siga transitando, pero el canal por el cual va a transitar es tan estrecho que produce fricción, por eso fricativa. Esta es labio dental, eso creo que es muy evidente, al producir a fa. El labio inferior entra en contacto con los incisivos superiores, a fa, y es sorda. ¿Vale? La contraparte de esta no la tenemos en español, es esta de acá, a va. Es sonora, pero sí aparece en francés, sí aparece en inglés, en alemán también, ¿vale? En español no.
Por lo menos no como fonema, porque recuerden que aquí estamos analizando fonemas, unidades contrastivas. Bien, ¿quién puede describir esta vocal? Esta sí es retadora. Creo que es media posterior abierta. Bien, vamos paso por paso, Jason. Entonces, decir que es media implica que la mandíbula ni se Oh. cierra del todo. Ah, bueno, semi abierta, entonces, medio No, ya, abierta. ya. No, que vas bien, calma. Entonces, cuando dices que es media, lo que está señalando es que la mandíbula no sube tanto como para afirmar que es cerrada, ni baja tanto como para afirmar que es abierta, sino que se ubica en un punto medio, solo que, claro, ese punto medio puede ser semicerrada o semiabierta, ¿vale? Sí, Entonces, ¿cuál sí, crees que es? ¿Está más semiabierta. cercana a la I, o sea, semicerrada, o más cercana a la A, o sea, semiabierta? Creo que es semiabierta. Eso, Entonces tú dices una ¿no? cosa como, oh, Ah, oh, sí, obvio. sí, Semicerrada, claro, perdón. gol. Tú dices gol. Sí, sí, señor. No, yo digo gol. Sí, lo que quiero señalar con esto, Jason, es que es semicerrada. Sí se ubica, tienes razón, sí se ubica en un punto medio, y ustedes en el análisis pueden decir eso, que es una vocal media, pero si quieren ser más precisos, señalen, es media semicerrada, o sea, está en un punto medio pero tiende a cerrarse, o está en un punto medio y tiende a abrirse. La verdad es que tiende a cerrarse. ¿Listo? Pero bueno, sigue, semicerrada, falta otro criterio. Posterior. Posterior, lo cual quiere decir que la lengua va hacia atrás, eso es cierto. Digamos, eso lo comparte con la U. Y el último, que era tu favorito. Abierta. No, ¿cómo así? Pero si ya dijiste que es semicerrada. Eh, Como que era mi favorito, porque. Redondeada. Ah, bueno, sí. Em, porque claramente cuando uno hace una O, los labios se redondean. ¿Vale? Entonces, ¿habrá semicerrada posterior no redondeada? Sí. Ah, ah. Parece más una A. ¿Vale? Pero no la tenemos en ninguna de las lenguas que estamos estudiando. Las dos siguientes son muy fáciles. Sofía. Sofía, la única Sofía que hay de hecho. Eh, ¿Cuáles? Las ¿Las dos tres siguientes. o las dos que siguen? Bueno, sí, sí, esas tres son fáciles, la verdad. Bueno, la primera es, si no estoy mal, la fricativa interdental sorda. Eso, así hay que decirlo. Fricativa, interdental y sorda. La segunda, La segunda es la oclusiva bilabial sonora. oclusiva, bilabial, sonora. Y la otra es la vocal media cerrada. Vocal Media central, media central, media central. media. Porque si dices media y después dices cerrada, yo digo, pero si ya Ah, dije sí, que me era media. confundí, sorry. Una contradicción ontológica, pero no, ahí la corregiste. Comúnmente, ¿cómo se le llama a esta? Schwa. La schwa, pero es un nombre informal, digamos. Bien, repaso rápido porque es fricativa, porque el aire sigue fluyendo, pero por un canal muy estrecho. ¿Por qué queda ese canal estrecho? Porque los órganos se aproximan tanto que, aunque dejan pasar el aire, no lo obstruyen completamente como sucede en las oclusivas. Entonces el aire puede seguir fluyendo y, como les dije, ustedes pueden prolongarlas. Interdental porque la lengua se ubica entre los incisivos superiores e incisivos inferiores. Y sorda porque no hay acción de las cuerdas vocales. Esta la encontramos en el español de España. La encontramos, por supuesto, en el inglés. Creo que también en el alemán, Jason. Creo que sí, sí, señor. ¿No? Fabio dice que no. La schwa, ¿no? No, la fricativa interdental sorda. Ah, no, creo que no. No, no, señor. Alexandra, ¿tienes una pregunta? Alexandra, ¿estás Profe, alzando ¿qué la mano? dijiste cuando dijiste interdental? Que está ubicada la lengua en medio de los dos, En bueno, de los medio de los incisivos. incisivos superiores e incisivos inferiores, es decir, los dientes. Ah, ok. Por eso interdental, entre los dientes, entre los incisivos.
Bueno, en inglés sin duda está, en el español de España está. Pensaba que estaba en alemán. Voy a poner aquí German Creo que sí Phonology. está. Bueno, ¿sí o no? Sí, porque hay algunas palabras que son sacadas del inglés así como tema. Bueno, 3 de alemán y todos tienen posiciones encontradas. A ver, German Phonology, Consonants y chan, 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 chan. Esperen, copio el símbolo para encontrarlo rápido ahí. Dice, varias consonantes del alemán ocurren en pares en el mismo lugar de articulación y con el mismo modo de articulación. A saber, apa, aba, ata, ada, aka, aga, asa, aza, asha, adja. Estos pares son a menudo llamados fuertes y leves, dado que describen pares de sonoras y sordas de manera adecuada. Con ciertas cualificaciones se consideran también fuertes y leves la oposición entre aza y aza, pero parece que es más bien un fono, no un fonema, no una unidad distintiva. Bueno, seguimos. Ahí ayúdenme a revisar eso, para saber si puedo decir con seguridad o no que esta aparece en alemán como unidad distintiva. La oclusiva bilabial sonora es oclusiva porque hay un contacto absoluto, pleno, entre los articuladores. ¿Cuáles son los articuladores? Pues los dos labios. El contacto es pleno entre el labio superior y el labio inferior. De hecho, es visible, porque esta es bastante externa. Y es sonora porque hay vibración de las cuerdas vocales. La contraparte de esta es la oclusiva bilabial sorda, o sea, APA, que no estaba en este listado. No. La oclusiva bilabial sorda sería esta de acá. ¿Listo? Finalmente tenemos la vocal media central. Esto significa, en términos del eje Y, que se ubica en el medio. La mandíbula no sube del todo como para considerarse cerrada, no baja del todo como para considerarse abierta, pero tampoco adopta un punto intermedio, está literalmente en el medio y es central porque la lengua ni va muy adelante como para considerarse anterior, ni va muy atrás como para considerarse posterior, ni se ubica en ningún punto intermedio. Es literalmente el centro del cuadrilátero de las vocales, por eso es una vocal tan famosa. Aparece en el inglés, en el alemán, en algunas variedades del portugués de Brasil, en un montón de lenguas. Y como dije, es comúnmente conocida como la schwa. Esta ya la había dicho y esta de abajo es un poco retadora. ¿Quién me dice la primera, la que ya había dicho? Que es fácil. ¿Ahí? Ay, no das. Eh, Santiago Español. Uy, espera que ahora sí se me olvidó. Esa no es fricativa, interdental, sonora. Labio ¿Qué piensas? dental. Labio dental, o sea, Ay, sí, sí, sí. Ay, my bad. la falla estuvo en el punto de articulación. ¿Listo? Porque si fuera fricativa interdental sonora sería como que sería la contraparte de esta. Y que creo que solo encontramos en inglés y ni siquiera sé si la encontramos como fono, sino como fonema, sino más bien como fono. Entonces no, no es esa. Es más bien la contraparte de esta, Santiago. La contraparte de AFA, que también es fricativa, también es labiodental, pero era sorda. Esta es fricativa, labiodental, creo que fue Sofía quien corrigió ahí, ¿sí? Sí. Bien, Sofía, es fricativa, labiodental y sonora, porque hay vibración de las cuerdas vocales. Esta aparece, me da miedo decir que en todas las lenguas romances, menos en español, pero de las que yo conozco sí. Aparece en francés, aparece en portugués, estaba en el latín posclásico, aparece pues en inglés, aunque el inglés no es una lengua romance, pero el español no. El español, aunque tiene grafías o grafemas distintos, no establece una distinción perceptible. ¿Esta cuál es? A ver, alguien que no haya participado. Fabio participó en el chat. Carolina, ¿cuál es esta de acá? Si no me equivoco, Espero que no. creo que es
fricativa glotal sorda. Fricativa glotal sorda. Entonces, si es fricativa, esto significa que el aire puede seguir transitando y se puede prolongar. ¿Es así? Sí, yo puedo decir. Esa es la de he, la de house, la de hit. ¿Sí? Puedo decir. Sí, seguramente ahí me lastimo las cuerdas vocales y mi novia fonoaudióloga me dice que no haga eso y bla, 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 pero es una estrategia para determinar que sí, que es fricativa, que se puede prolongar. Es glotar porque la lengua, la parte más inicial de la lengua, la raíz casi, entra en contacto con la glotis. ¿Sí? Porque la lengua no termina acá donde ustedes la ven, ¿sí? Va más hacia abajo. Utilicen la herramienta esta de imágenes de resonancia magnética. Y es sorda porque no hay vibración de las cuerdas vocales. Fricativa, el aire sigue transitando por un canal estrecho, no hay oclusión, hay todavía un lugar por el cual pasar, pero es tan estrecho que produce fricción. Glotal porque la lengua en su raíz o en la parte más baja se acerca a la glotis, y sorda porque no hay acción de las cuerdas vocales. Esta era bien tramposa, digamos, no aparece en ninguna de las lenguas que estamos estudiando o en las que están estudiando ustedes, pero era un poco para que se familiarizaran con el AFI y la ubicaran casi como una coordenada. ¿Cuál es esta? Esta no les va a aparecer en el corpus que ustedes tienen que analizar, porque es que esto ni de lejos aparece en español. Sería muy loco que apareciera, pero... Fricativa, faringea, sorda. Muy bien, Fabio. ¿Sí? Entonces, fricativa. Yo no puedo hacer este sonido. ¿Sí? Si me piden cómo suena eso, bueno, yo puedo ahí aproximarme. Y me acuerdo mucho que en el primer parcial, bueno, en el segundo parcial, en el de fonética y fonología, Carolina me dijo, ¿pero qué? Es que tenemos que saber las lenguas, los sonidos de todas las lenguas del mundo. Yo les dije, no, tienen que saber analizarlos y asociar el símbolo. Entonces, yo no sé exactamente cómo se produce esto, cómo sonaría esto, pero sé que si el AFI me señala que es fricativo, pues eso implica que se puede prolongar, al igual que podía prolongar esta, al igual que podía prolongar esta, y esta, y esta, y esta de acá. ¿Sí? Porque fricativo implica eso, que todavía hay un canal estrecho por el cual el aire puede transitar, y en tanto tenga aire puedo seguir produciendo ese sonido. Faringea, ¿qué indica? Pues que la lengua, que está tácitamente involucrada acá, va a acercarse a la faringe. ¿Sí? Ya si el problema tiene que ver con que yo no sé dónde está la faringe, pues ya eso es un problema de otra naturaleza. Y ahí puedo utilizar las herramientas que compartí, ¿no? Pero no es tanto una cosa de que el sonido, de que pueda o no pueda producir el sonido. ¿Listo? Entonces, la lengua se acercaría ahí a la faringe. Y finalmente, como señaló Fabio, que es el criterio más fácil, es sorda. No hay acción de las cuerdas vocales. ¿Listo? Veo que el tiempo definitivamente no va a alcanzar, entonces si les parece bien pasamos a morfología, o alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el taller de fonética y fonología. ¿Les parece bien esa decisión? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces voy a guardar esto, ya cerré esta ventana y voy a abrir el documento de morfología, que era cuentos, palabras y morfemas, ¿no? Ya está abriendo, voy a compartir una ventana. ¿Ya pueden ver el nuevo taller? Sí. Bien, nos vamos a saltar esta parte del resumen de máximo 300 palabras, en el que incluye la trama general del cuento, bla, bla. Espero que hayan disfrutado el cuento. Es un cuento de un escritor providenciano, un escritor raizal. Y el argumento general era que había un tipo desgraciado que se aprovechaba, digamos, del desconocimiento de los isleños para conseguir dinero. Y ese tipo muere. Y el inicio del cuento es la noticia de que Orestes, el desgraciado, murió. Y cómo el narrador va recortando todo lo que hizo.
¿no? Se llama Viernes de Hidroavión porque el día que llega el cadáver del señor a la isla es un viernes y el cadáver llega en un hidroavión, un avión que aterriza en el agua. No va recordando, va contando lo que le contaron. No, sí va recordando. ¿Sí? De hecho, una fórmula persistente en el cuento es que, ¿te acuerdas, padre, que no sé qué? Le está hablando a su padre, de hecho. Entonces, es constante esa fórmula para decir como cuando, para presentar el evento pasado, utiliza esa fórmula de ¿te acuerdas cuando era? El cuento es muy bonito porque muestra un poco el sentimiento que tenían los isleños en relación con un tipo externo que llega a sacar provecho de ellos, de su desconocimiento jurídico, médico, etcétera. Hay de hecho una escena muy fuerte en la que le abría el estómago a alguien y le decía que tenía no sé qué cosas, pero después volvía y lo cosía y no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, ya después habrá tiempo para hablar de estos cuenticos. Quien quiera el PDF completo me lo pide. Es de hecho un libro abierto al público que hace parte de una colección de cuentos, perdón, de publicaciones que se llama Literatura Afrocolombiana. ¿Sí? Uno puede incluso imprimirlo y nadie le puede decir nada. Los derechos son, no son restrictivos en ese sentido. Bien, y para practicar lo del eczema, les pedía que eligieran 20 palabras de cuento y que señalaran de esas que ustedes elegían cuál era el eczema de cada una de ellas junto con su significado general. Para lo del significado general podrían usar el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, que se puede consultar en línea aquí. Antes de la palabra les pedía que indicaran la página en la que aparece para saber si el significado que ustedes estaban atribuyendo pues se corresponde con el de la palabra y su contexto. Bien, entonces me van poniendo ahí en el chat las palabras que quieran. Ahora en el cuento rápido ahí en el Classroom y las vamos analizando, ¿no? Porque esto no tenía una única respuesta. Ustedes elegían las 20 palabras que quisieran. Los espero. Carol Tatiana, no te he escuchado hoy. Y que has estado como intermitente en las clases, ¿no? Hay que decir. Salida, dice Johan, de la mañana, ¿cierto? Tú eres del grupo de la mañana. Johan Sebastián. Ah, no, es Sebastián, el de... Ya, perdón, es que en la mañana tengo un estudiante que es Johan y pues en la tarde te tengo a ti, Sebastián. Entonces, pues es... Yo no sabía que te llamas Johan Sebastián. Bien, entonces la primera palabra es... perdón, ¿el número de la página cuál es, Sebastián? La palabra es salida. Mientras tanto los otros van buscando otras palabras. Sebastián, la página. La 69. ¿Esto para qué? Pues para revisar en qué contexto aparece y si puede haber otra segmentación morfológica, ¿no? El error que cometieron muchos al hacer el análisis morfológico es pensar que siempre que aparecía, yo que sé, el morfema sub, iba a significar por debajo de, y no. Entonces dice en la página 69, desde temprano el viernes a la salida del sol sobre la playa, los agentes del orden se fueron colocando estratégicamente en sitios previamente asignados para, cuando llegara el avión, evitar, según palabras textuales del alcalde, aglomeraciones confusas e histeria colectiva. Entonces salida aquí se relaciona con el verbo salir, ¿sí? Salir el sol. Entonces la palabra salida se podría segmentar del modo siguiente. Ahí está todo. Fíjense que no teníamos que segmentar los otros morfemas. Teníamos que extraer ese conjunto completo, que es la palabra salida, extraer solo el lexema, es decir, el morfema que aporta el significado más general. ¿Vale? ¿Y cuál es ese significado general? Pues vamos a ver qué dice el DLI ahí rápido. ¿Sí? Pasar de dentro a afuera, partir de un lugar a otro, ¿sí? Desembarazarse, liberarse de algún lugar estrecho, peligroso o molesto, libertarse, aparecer
manifestarse, descubrirse. Yo creo que ese es el significado en este contexto, porque se está hablando de la salida del sol. Y cuando decimos que el sol sale, no es que se libere de algo, no es que pase de un lugar escondido a uno, no, es más bien que aparece, ¿sí? Entonces, aparecer, ya con eso bastaba. Mostrar, aparecer como mostrarse. Para que no se viera así de feo, podían alinearlo aquí a la izquierda y ya está. ¿Listo? Insisto, no teníamos que explicar los otros morfemas, simplemente teníamos que segmentar de modo tal que quedara el lexema y ya. ¿Por qué aquí yo segmenté solo sal? Porque es el verbo salir. Ustedes saben que cuando tenemos el infinitivo podemos segmentarlo con la vocal temática y luego con la R de infinitivo. Si yo hiciera ese ejercicio con el infinitivo, ¿qué me queda como lexema? Sal. Y de nuevo, no es el lexema de el alimento que se le pone a la comida para que se tenga más sabor. No, este es el lexema sal de el verbo salir, un verbo de la tercera conjugación. Listo, Julián puso un muy buen ejemplo. Página 69, insuperable. Vamos a ponerlo acá, insuperable. La página 69, la misma en la que estaba Sebastián. Vamos a ver el contexto que era necesario. Es en el mismo párrafo y la oración larguita dice: plantaron postes, tendieron sogas alrededor de la playa haciendo cercos semejantes a aquellos que se hacen para contener el ganado en los potreros, trazaron calles, desfiladeros y laberintos intricados desde y hasta el mar, con zonas reservadas para las autoridades militares, eclesiásticas y civiles, al final de las cuales se desplegaba una amplia explanada para el pueblo dolorido, todo concebido y realizado dentro de una organización precisa y una disciplina insuperable. Es un adjetivo que describe a disciplina. Y entonces para segmentar se va este in, que no es necesario analizar, pero se va, y se va este hable. El lexema entonces es este. Esto era en la página 69. Este ejemplo de Julián es bueno porque me sirve para una cosa. Entonces fíjense que muchos se vieron tentados a poner el significado de insuperable, de la palabra entera. Yo ahí en la nota al pie les pedía que no hicieran eso. Ojo, el significado que debe añadirse es el del lexema individual, no el de la palabra completa con todos sus morfemas. Entonces, claro, dado que la palabra es insuperable, uno podría poner aquí que no se puede superar o no superable. Pues no, porque el lexema como tal es super. De nuevo, ¿de dónde viene esto? Ay, pero yo hice el análisis donde no era. Perdón. Va la palabra completa. La palabra completa es insuperable. Y aquí enfrente sí va la segmentación. Super. ¿Por qué segmenté así? Porque esto viene del verbo superar. Uy, chample, ¿qué pasó acá? Ah, se movió a este lado. ¿Listo? No se me confunda. Esto viene del verbo superar. Sobrepasar. Claro, algo que no se puede sobrepasar es insuperable, ¿sí? Con la negación, con el prefijo al inicio, pero eso no era la labor aquí. La labor aquí era identificar de dónde venía esto. Le quitamos el in y queda super. Y eso, por supuesto, se relaciona con un verbo de la primera conjugación que tiene la vocal temática a y la marca de infinitivo. La parte final, hable, se refiere a aquello que es susceptible de ser superado. Cantable, algo susceptible de ser cantado. Entendible, algo susceptible de ser entendido, ¿sí? Que en inglés de hecho es igual, understandable, comprehensible, etc. Listo, entonces el lexema era super. Ahora, entre paréntesis poníamos el significado. E insisto, había que poner el significado de el lexema. Había que buscar entonces superar, ser superior a alguien, vencer obstáculos o dificultades. No es tanto esas, más bien esto de ser superior, ser mejor o más destacable, diría, porque si no caemos en una definición circular. Ser mejor o más destacable. Listo. En el chat pusieron también refresques, página 70. Vamos a poner aquí, página 70, refresques, y vamos a buscarlo en el contexto, que es la página siguiente. Las están buscando ahí
cerquita, eso está bien. La oración dice, no te duermas, Padre. Mira, si ves Santiago Español, que le está hablando a alguien, no te duermas, Padre, que ahora te llevo al grano del asunto. Esto no es sino para que te refresques un poco la memoria. Está recordando eventos. No está contando lo que le contaron, está recordando junto con el otro. O más bien le está ayudando al otro a recordar. El que sí tiene más claro el asunto, porque quizás está más joven o lo que sea. Para que te refresques un poco la memoria. Entonces el contexto aquí es hacer más fresco, no un vegetal o una fruta, sino en este caso de manera metafórica un recuerdo, un conjunto de recuerdos, es decir, la memoria. De nuevo, si quitamos los morfemas que lo acompañan, sería re, como cuando tenemos presentar, representar, leer, releer, escribir, reescribir. Aquí sería re y quedaría solo fresca. ¿Listo? Y luego todos esos que tenemos al final son morfemas flexivos de cómo se conjuga un verbo. Entonces, este de acá indica que es la segunda persona del singular, tú, para que tú te refresques. Este de acá indicaría que es un verbo de la primera conjugación que cuando se pone en subjuntivo cambia su vocal, deja de ser A y pasa a ser E. Este de acá es un solo morfema, solo que claro, aquí parece que es más morfemas porque son dos letras, pero si ustedes hacen la transcripción fonética es del verbo refrescar. Perdón, frescar, porque ya se quitaría el re. Claro, cuando uno llega a este punto del análisis, uno dice, vale, pero no tenemos el verbo frescar y ya. Ese verbo necesariamente implica el re. ¿Listo? Entonces el lexema quedaría refresc. Refresc. Fíjense que el análisis nos llevó a recuperar el re, porque al llegar acá nos dimos cuenta que no había un punto de partida que fuera simplemente frescar. Aunque, no, mentira, sí, quedamos acá porque la raíz de esto es fresco. La raíz acá no es tanto un verbo, sino un adjetivo. Y en los adjetivos sí tenemos fresco o fresca. Cuando queremos que eso se transforme en verbo, sí necesitamos el re. Y cuando queremos conjugar las distintas personas, tiempos, modos y aspectos del verbo, pues ponemos los otros de acá, que eran la E, la S y la demás. ¿Vale? Pero el ladrillo con el cual empezamos a construir lo demás es fresc. ¿Listo? Y entonces había que buscar el adjetivo fresco o fresca. Y dice moderadamente frío, que ese quizás no es el significado. Que no produce calor, no, tampoco. Reciente, acabado de hacer o de recuperar. ¿Sí? Tal vez por aquí. Entre paréntesis. Como es un adjetivo, podemos poner algo reciente, acabado de recuperar. Se recuperó hace poco. ¿Listo? ¿Dudas sobre este? Entonces, el ejemplo de Julián, que era el de insuperable, me servía para señalar que el significado que tenían que mostrar aquí era el del lexema individual y no de la palabra entera, es decir, del lexema junto con sus morfemas. El ejemplo de Alexandra me sirve para hablar de procesos de derivación. ¿Qué pasó aquí? Que a partir de un adjetivo se creó un verbo. El adjetivo es fresco o fresca, se crea el verbo refrescar. Al crear el verbo refrescar es obligatorio el re, ¿vale? Pero como el punto de partida es el adjetivo, pues podemos señalar que su lexema es fresca y ya está. ¿No hay más palabras? ¿No? ¿Segurísimos? Pasamos al otro punto. Bueno, yo pensé que este era el más fructífero por lo que se Ay, yo podía. tengo una. Dale, Sofía. Barquito. No, mentira. Ese ejemplo es chévere. Página. Bueno, sí, barquito. Está en la... ¿Cuál encontré? 71. Eso. En la 71 dice, jubilado de la Marina Americana luego de la Segunda Guerra Mundial, Orestes vino aquí con un barquito de motor.
El primero que se vio por estos mares dizque para modernizar el sistema de transporte y acortar la distancia entre la isla de San Macario y el mundo civilizado, según decía él. Bueno, aquí no había lugar a ambigüedad, pero pues chévere volver a recordar ese pasaje, página 71. Y este es muy fácil, Sofía, pero es un ejemplo bonito. Entonces, todos sabemos que barquito está relacionado con barco, pero es más chiquito que un barco. Por eso, hito. Entonces, el lexema es barca. Ya, ahí se acaba el asunto. ¿Por qué? Porque la terminación ito se usa para formar diminutivos. ¿Cierto? Mauro, maurito. Niño, niñito. Feo, feito. En este caso, bark sería el lexema. De nuevo, ¿dónde creo que está la confusión? En el sistema de escritura. Aunque el punto de partida, es decir, el lexema, incluye una C, el grafema C, ¿sí? El signo escrito C, a pesar de eso, Sofía, cuando generamos el diminutivo por reglas ortográficas del español, utilizamos QU. ¿Vale? Entonces es un proceso de la escritura, pero si tú lo haces con transcripción fonética, no hay lugar a dudas. Entonces, si hacemos la transcripción fonética de barquito, sería algo así. Ay, no, necesito la vibrante simple. No me demoro. Chan, chan, chan. Entonces sería esta de acá, Sofía. Ahí tenemos la primera sílaba. Y esto va en doulos. Doulos es la cosa. Esa es la primera sílaba, entonces ponemos un punto para marcar que ahí termina la cosa. Luego tenemos esto de acá. Y luego esto. Y nos faltaría simplemente marcar el acento, que es barquito. Es grave o llana. No me sirve el símbolo, pero voy a poner esto de acá. Esto no es exactamente este, pero no me sirve el que sí es. Esa sería la palabra que tú tienes que descomponer. ¿De dónde viene? Viene de acá. Sí, Sofía, entonces cuando haces el análisis basado en transcripción fonética, ya esto de la Q y la U deja de ser confuso. Porque sabes que en términos del sonido simplemente esta oclusiva velar sorda. Entonces no se dejen confundir por lo del sistema de escritura. ¿Listo? ¿Sí? ¿Era eso lo que generaba dudas, Sofía? Sí. Bien. Entonces, nada, esa es la aclaración. Luego ahí tenemos la palabra isla, página 70. Voy a borrar esto de acá que no está necesario. Ah, nos falta señalar cuál es el significado de este lexema. Entonces, definir eso está difícil, pero para eso tenemos el DLE, barco, embarcación de estructura cóncava y generalmente de grandes dimensiones, barranco poco profundo. No me gusta la definición de embarcación, porque caemos en una circularidad. Medio de transporte marítimo. Sí, muy genérico, estamos ahí como haciendo hiperónimos, pero es mucho mejor que el del DLE porque nos lleva a circularidad. Dime, Alexandra. Profe, lo que usted explica de la transcripción fonética puede ser una posible técnica para no confundirse con, bueno, cuando se está haciendo esa, bueno, Sí, la separación de los lexemas y eso. de los morfemas y la identificación del lexema. Sí, si quieren que les dé un tip aún más práctico, cuando tengan la C y la S, C, S y Z, cuando tengan la Q y la U, cuando tengan la R y la doble R, cuando tengan la G y la U, cuando tengan la G solita, ahí puede que surjan confusiones y que ustedes crean, ah, no, este morfema va aquí y este otro va allá, pero si hacen la transcripción fonética, de pronto ahí les queda más claro como, ah, no, eran una misma vaina. Sí, pero Vale, profe, gracias. no en toda segmentación morfológica va a ser obligatorio o necesario que transcriban fonéticamente. Bien, la siguiente palabra era isla, que fue la que nos propuso Alexandra, y ella nos señaló que aparece en la página 70. Leemos el contexto en el que aparece. Dice, los hombres, luego de la prohibición oficial, no tuvieron más remedio que dejar en cualquier rincón del patio los machetes, canaletes, anzuelos, palas, hachas y cuanta herramienta tuvieran para sumarse a la inevitable paralización de la isla de San Macario. Entonces aquí tenemos un sustantivo
De nuevo, no había lugar a ambigüedad, pero valía la pena ir allí. Esto se segmenta muy fácil, es este. ¿Listo? El lexema de esta palabra es isl. 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 Alguien de manera ingenua podría pensar que la A que va después marca el género femenino. Y no es así. Los morfemas flexivos que marcan género solo son relevantes en las palabras que pueden tener distinto género. Por ejemplo, en los adjetivos. Lindo, linda, alto, alta, ¿sí? Feo, fea, guapo, guapa, blanco, blanca. Ahí, dado que la misma palabra puede tener dos géneros en función de con quién está concordando, pues ahí sí van a marcar morfema flexivo de género gramatical femenino. En los sustantivos, el género es una cosa intrínseca. El género viene con el sustantivo mismo. Fíjate, Alexandra, que no tenemos islo. ¿Sí? No hay islo, no hay posibilidad a que ese morfema se pueda intercambiar con el morfema flexivo de género gramatical masculino. No. Entonces, esta separación acá no obedece al morfema flexivo de género gramatical femenino, sino que obedece al grupo al que pertenece. Este es un clasificador nominal. ¿Qué quiere decir clasificador nominal? Así como hay vocales temáticas para los verbos, hay clasificadores nominales para los nombres o sustantivos. Y entonces, este sustantivo de género gramatical femenino se clasifica en el grupo de aquellos que terminan en A, como casa, como planta, como, yo qué sé, garra. Y no es porque exista caso, o planto, o garro. Es porque ya siendo femenino por sí mismo, hace parte de los femeninos terminados en A. Así como habrá femeninos terminados en dat. ¿Sí? La felicidad, la maldad. Entonces sirve como clasificador nominal y no como morfema flexivo de género. Listo, esto es muy importante, es un error básico que suele cometerse mucho. Sofía dice despejada. Entonces, bueno, este queda así. Isl significa, a ver, porción de tierra rodeada de agua. Bien, me gusta. Porción de tierra rodeada por agua. Vamos con la de Sofía. Despejada. Página 78. Lo buscamos en el contexto. En la 78 dice, una vez despejada la nube de polvo, nos dimos cuenta de que por el otro lado del avión nos había bañado con furia infernal al despegar. Entonces, despejado aquí está relacionado con algo que antes era muy poco visible y que ahora ya es más visible, como cuando uno despeja una variable. Fíjense que los matemáticos ahí están haciendo un uso metafórico de despejar. Algo que no es muy visible ahora va a pasar a ser visible. Entonces, ¿cómo se descompone Sofía? Pues esto claramente viene del verbo despejar. Un primer análisis, Sofía, voy a hacerlo paso a paso, pero un primer análisis nos llevaría a quitarle el des, porque eso lo encontramos en infectar, desinfectar. Lo encontramos en, yo qué sé, trabar, destrabar. No se me ocurren muchos ejemplos, pero es constante ese des como prefijo para negar lo siguiente. Entonces uno diría, listo, quitémoslo de una y queda pej. Pero no tenemos el verbo pejar, ¿cierto? No tenemos un verbo en español que sea pejar. ¿Será que es un adjetivo? Pejo, peja, como en fresco, fresca. No. Entonces ya partimos junto con el des. Fíjate que el análisis nos devolvería y nos diría, no, agrégueme esto porque no vamos a tener una palabra que se presente de este modo. La A, ¿por qué la quito? Porque es la vocal temática de la primera conjugación, cantar, bailar, despejar. Un verbo de la primera conjugación, del primer grupo, con vocal temática A. La D, ¿por qué la quito? Porque es la que forma el participio, lo que en inglés llaman el
past participle, que esto es más bien en español un participio perfecto, y la A porque es el morfema flexivo, en este caso sí, de género gramatical femenino. ¿Cómo sé que es de género gramatical femenino? Porque fíjense que en el contexto concuerda con un sustantivo femenino. Una vez despejada la nube, entonces ahí la A está indicando género gramatical femenino para concordar, para vestir del mismo modo que el sustantivo femenino nube. Entonces, se va la marca de género gramatical femenino, se va el morfema que me permite crear participios perfectos y se va la vocal temática. ¿Qué me queda como lexema? Despeja. Listo. Y el significado de ese lexema, vamos a ver qué dice el DLE. Despejar significa desembarazar o desocupar un sitio o espacio, no creo que sea este. Disipar lo que os ofusca la claridad. Disipar lo que ofusca la claridad. Bastante bueno ese. Hay una duda al respecto, parece ser. Jason. Qué bueno, profesor. No respecto a este ejemplo, pero respecto al de Barquito. O sea, aquí ya pasamos, pero pues es que tengo una duda y es que no se supone que al ser un diminutivo, igual el lexema se encuentra dividido en dos, así como lo que pasa en azúcar, azuquitar. El lexema como tal existe, pero está dividido. O sea, sí, el diminutivo se coloca en medio del No, en azuquitar es un caso bastante particular, pero Barquito, no. no, porque en Barquito lo que tienes es el lexema bark, que indica medio de transporte marítimo, luego it, que sirve para formar el diminutivo, y luego otra vez el clasificador nominal. Ok. Si hacemos el análisis que tú sugieres, estaríamos afirmando que todos los diminutivos parten la raíz en dos y que entonces el español es una lengua típicamente discontinua, de morfología no concatenativa, o lo que llaman en inglés template morphology, que vimos en clase, que no es así. Sí, ok, pero entonces en tal caso de que sí fuera así, se coloca igual barco como lexema. O sea, pues Si fuera así, tomemos el ejemplo real para no hacer sí, hipótesis. azuquitar, pero pues no. Azuquitar. Si sí fuera así, azuquitar, sabemos que viene de, perdón, de azúcar. Esto no significa mayor que ni menor que, esto significa que viene de este elemento. Azuquitar no es así. Azuquitar. ¿Qué pasó? ¿Tildes o qué? Ah, sí, azuquitar. Azúcar, sí, perdón. Entonces, si fuera así, de nuevo, transcripción fonética, tenemos a, luego su, luego ki, luego la vibrante simple. Esta no es la vibrante simple, pero por favor, digamos que sí. Mentiras, que es esta imprecisión mía. Ya la pego. Ujú. Y ahí está en Douglas. Azuki. Entonces vamos a ponerlo acá. Quitar. Creo que ahí está bien, por lo menos para el análisis morfológico rápido. Esto viene de azúcar, ¿no? Lo que está diciendo Jason es que aquí efectivamente cuando descomponemos azuquitar, lo que tenemos como lexema es pero si nos basamos en la escritura, sería azúcar. Aquí tendríamos otra cosa. El lexema continúa en A. Este es el ejemplo típico de morfología no concatenativa, o continua, o más bien discontinua. El lexema está tanto aquí como aquí. Y en el medio rompemos ese lexema para generar el diminutivo. Pero fíjate que en Barquito no sucede eso. ¿Listo? Si fuera así, como en el caso de Azuquitar, pues ¿cómo lo representas? De este modo. O si no quieres poner esto, entonces tú representas como azúcar más, no sé, invéntate las convenciones haciendo uso de las ciencias formales, como hicimos en la clase pasada con Fran. Ok, muchas Pero que gracias. tengan sentido, ¿no? Sí, 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 señor. Bien. ¿Despejada se entendió, Sofía? No, sí, solo era para aclarar una duda chiquitilla. Bien, vamos con embelesada. Embelesada tiene el mismo mecanismo que despejada. Embelesada aparece en la página 72
Ya voy. Acá. Dice, toda la isla embelesada y atolondrada ante ese vendaval de novedades y cachivaches que de la noche a la mañana venían invadiendo la curiosidad hasta de los más viajados, comenzó a hacerse anotar en la lista de créditos sin cuota inicial que Orestes decía dedicado a los pobres. Bueno, aquí tenemos el mismo mecanismo, bueno, la página 72. ¿Y el mismo mecanismo a qué me refiero? Pues que hay un verbo, el verbo embelezar, y el lexema entonces es embelez. ¿Por qué quité la A? Porque hace parte de la vocal temática de la primera conjugación, embelezar. ¿Por qué quité la D? Porque es el que permite derivar participios perfectos. ¿Y por qué quité la otra A? Porque es el morfema flexivo de género gramatical femenino. ¿Cómo sé que es de género gramatical femenino? Porque aquí se usa esa A para que concuerde con la isla. Toda la isla embelesada y atolondrada. Si no fuera la isla, sino el territorio, todo el territorio embelesado y atolondrado, ¿ven el cambio? Entonces ahí está justificado el hecho de que sí es un morfema flexivo de género gramatical femenino. ¿Cómo queda el lexema? Queda hasta embelez. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de este lexema? Embelezar, dice el DLE, arrebatar o cautivar los sentidos. Voy a poner cautivar los sentidos. Así como que se dejaron ahí deslumbrar, digamos. Bien. Vaso. Bueno, el caso de vaso se analiza muy rápido. Ah, no, pero vaso era un ejemplo que estaba poniendo Alexandra como esos sustantivos que tienen clasificador nominal. Lo dividiríamos en vas y la O no es que marque género gramatical masculino, porque no tenemos basa, sino que marca un clasificador nominal. Este sustantivo hace parte de los sustantivos masculinos terminados en O. Eso es todo. Profe, cuando se acabe la clase nos podríamos quedar un par de minutos hablando con usted acerca de un problema que tenemos con el podcast. Vale, Santiago. Alexandra también, pero no es sobre el podcast, y Johan también. Bueno, ya no hay más palabras, creo que podemos dar por terminado esto. Antes de que estas personas que me iban a hablar sobre el podcast me digan lo que me tienen que decir, les informo a todos que si a ustedes les resulta más cómodo, yo no tengo problema con recibir el podcast el próximo lunes 4 de julio, es la cosa. Yo sé que las clases para los estudiantes van hasta el sábado 2, pero existe la semana de calificaciones, que es 4, 5, 6, 7, 8 de julio. Hasta el 7. Hasta el 7. Sí, eso tengo entendido. Yo cuándo puedo subir notas. Esperen, miro alguien me ayuda a buscar el calendario académico y miramos esas fechas. Si tengo plazo máximo de subir notas hasta el 7, no voy a poder ayudarles tanto, ¿vale? Porque van a necesitar tiempo para escuchar sus podcasts bien. Entonces sería hasta el 3, digamos, máximo. Yo tengo la sospecha de que era hasta el 12. Ah, yo tengo un calendario acá que lo hice. Acá está. Julio dice semana de notas, y la semana de notas está en verde y va hasta el 7, sí. Chan. Sí, va hasta el 7. Entonces, gracias Sofía, que ya me enviaste ahí el enlace del calendario oficial. Sí, lo máximo que podría recibirles es... Bueno, puede ser el 4, el lunes 4 de julio en la mañana, es decir, antes de las 12 del mediodía, 11:59. Vale, julio 0... Sí, julio 07, reporte del 100% de las calificaciones en el CIA para asignaturas. Sí. Bien. Igual el podcast se califica muy rápido. Yo lo escucho una vez, aplico la rejilla, hay otra persona que también lo escucha, cruzamos la rejilla y ahí queda la calificación de ustedes. Ya, yo creo que John Chiquito puede terminar la grabación en este momento.